Con el tema estamos en historia clínica. Ya hemos empezado la segunda parte. ¿Alguien me puede decir en qué parte de la historia clínica estamos? Examen físico, doctor. Examen físico. ¿Cuál es la primera parte del examen físico? ¿Con qué empieza el examen físico de un enfermo? Con los signos vitales. Con los signos vitales. Lo primero que cuando uno empieza a examinar a un enfermo es sus signos vitales. Peor si es un paciente que está en el suelo con sospecha de que está grave o que está muerto. Lo primero que hay que discriminar, hay que saber si está vivo o está muerto, ¿verdad? Obviamente no es el mismo contexto cuando uno está con un enfermo en la emergencia, pues, y sabe de que no está muerto ya de verlo, digamos. Entonces uno empieza con los signos vitales. O sea, es con lo primero que hay que empezar, con los signos vitales. Ya saben ustedes que esos signos vitales tienen un orden, una secuencia: presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia de pulso, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno y glicemia. Ok, una vez que terminamos nosotros de explorar los signos vitales, continuamos. ¿Cuál es el segundo punto? Eso es lo que vamos a empezar. Creo que ya agotamos, ¿no?, la fiebre de origen desconocido. ¿Sí? ¿O dejamos algo pendiente? Contesten, por favor. ¿Dejamos algo pendiente de fiebre de origen desconocido? Sí, dijo que investiguemos las enfermedades, o sea, lo que provoca la fiebre de origen desconocido. ¿Hay alguien que investigó? Algo, doctor, sí. Hay varios tipos de fiebre. Ahí tenemos la clásica, la nosocomial, como usted dijo, y en la clásica la más frecuente se podría decir que es la endocarditis infecciosa. Esa puede durar 3 semanas, 2 a 3 semanas. Bien, me alegro. ¿Cómo se llama usted? Zulinda. Zulinda, exactamente. Un paciente, escúchenme bien, no son muchas las enfermedades que producen fiebre sostenida de varios días, porque si ustedes se ponen a pensar un resfrío, una gripe, una neumonía, qué sé yo, una otitis media en un niño, una faringoamigdalitis, la fiebre lo sacude al enfermo 1, 2, 3 días y al final rápidamente es decir, el médico llega a detectar el origen de la fiebre. En cambio, cuando una fiebre se mantiene más de 5 días, 7 días, 10 días, 15 días, hay que pensar que esa fiebre no es producida por una enfermedad común y corriente. Dentro de las enfermedades en las que uno tiene que sospechar, o sea, fiebre de origen desconocido, es decir, tiene que sospechar cuando el paciente presenta varios días de fiebre, es la endocarditis infecciosa. Esta enfermedad produce fiebre de varios días. ¿Quién me dice otra enfermedad que produce FOD? Doctor, yo investigué sobre que produce enfermedades oncológicas, también puede producir enfermedades endocrinopatías, también puede producir. Ya, y pero también ejemplo, la enfermedad concreta. Fiebre tifoidea, doctor.
Fiebre tifoidea. Lo que pasa es que ya ahora no es tan frecuente fiebre tifoidea porque han mejorado las condiciones sanitarias. Antes, cuando habían malas condiciones sanitarias, es decir, la fiebre tifoidea es producida por el bacilo de Eber, ¿no es verdad? Es una enterobacteria. Y esta enfermedad sí produce fiebre de 2, 3 semanas. Entonces, ahora ya hay muy poca fiebre tifoidea porque han mejorado las condiciones sanitarias. Ya no es frecuente. Otra enfermedad. Tuberculosis extrapulmonar. La tuberculosis sigue siendo para, digamos, para un país donde la tuberculosis no es una enfermedad endémica, es una enfermedad que produce fiebre de origen desconocido, es decir, el médico no piensa en primer lugar que esa fiebre persistente sea por tuberculosis. Entonces, como no piensa el médico, como no es una enfermedad endémica, es decir, si yo estoy trabajando en un hospital de un primer mundo, digamos, allá en Estocolmo, voy a ser muy exagerado, digamos, ¿no? O en Italia, en un país de allá de Italia, y me viene un enfermo con fiebre de varios días, lo primero que yo voy a pensar no es en tuberculosis, obviamente, estoy hablando de un país primermundista, no era desarrollado. No debo pensar yo en tuberculosis porque obviamente allá no es endémica la tuberculosis. Entonces yo voy a empezar a estudiarlo y le voy a pedir de todo al enfermo y de hecho que no voy a pensar en hacerle una vaciloscopía, porque mi pensamiento es que es difícil que sea tuberculosis, lo menos que voy a pensar. Y por eso el médico lo cataloga como fiebre de origen desconocido. En cambio, en un país donde la tuberculosis es endémica, como en el nuestro, la tuberculosis no está dentro de las enfermedades, dentro de ese paciente que se estudia como fiebre de origen desconocido. Un paciente que persiste con fiebre más allá de 5 o 7 días, peor si presenta tos, mal estado general, que se enflaqueció, lo primero que le pido yo es vaciloscopía seriada de esputo, una radiografía y rápidamente voy a detectar la enfermedad. Entonces, fiebre de origen desconocido, la tuberculosis para nosotros no encaja en este diagnóstico, pero para países donde la tuberculosis no es endémica, entonces puede entrar. En cambio, la endocarditis infecciosa está nomás como FOD, como la fiebre tifoidea, por el hecho de que son enfermedades que producen fiebre de varios días. Ok, entonces para el examen ustedes tienen que ir leyendo porque por ahí yo les pregunto, ¿no? Cíteme 10 enfermedades que cumplen el criterio de FOD. Entonces ustedes tienen que estar leyendo porque el profesor solamente es un guía, los encamina a los estudiantes, pero en realidad quien tiene que leer es el estudiante. Bueno, entonces creo que está claro el concepto. En cualquier libro, mismo en el libro de semiología, ustedes van a encontrar fiebre de origen desconocido. Ya saben el concepto y bueno, entonces vamos a avanzar. El segundo punto del examen físico es inspeccionar el estado general del enfermo. Fíjense que el estado general del enfermo se inspecciona con los ojos. Cuando un enfermo está entrando a un consultorio, ya yo lo estoy examinando con mi vista. Ya yo me estoy dando una idea de cómo está el enfermo. Antes de que lo examine inclusive, ¿no? O sea, pasa la anamnesis y luego continúa el examen físico, que primero es un examen físico general, y dentro de este examen físico general lo primero es el estudio es decir, la exploración de los signos vitales. Posteriormente, inspecciono el estado general del enfermo. Este es un paciente, la imagen de esta diapositiva revela a un enfermo que está en decúbito dorsal. ¿Qué les parece el estado general de este enfermo? Tiene una desnutrición, doctor. Caquético.
Está con los ojos cerrados, ¿no ve? No tiene masa muscular, se le ve el esqueleto del tórax, los brazos están delgados, se ve que la masa muscular cae, tiene sarcopenia. Fíjense que se le ven los pómulos, están sobresalientes, están hundidos hay hundimiento, por esa razón es que se ven los pómulos. Entonces, uno lo mira al enfermo y ya tiene una impresión que la enfermedad del enfermo lo ha consumido. La pregunta ¿es una enfermedad aguda o es una enfermedad crónica? Crónica. Crónica. Fíjense la importancia de evaluar con los ojos. Por eso los médicos tienen que tener ojo de águila. El médico tiene que ser muy observador, de cabeza a pie. Entonces el examen físico es fundamental. Por eso es que le dieron tanta importancia los médicos, los semiólogos, los grandes semiólogos de la historia de la medicina, solo podían disponer de sus sentidos, de la vista, de la palpación, de la percusión, para hacer diagnóstico de las enfermedades en épocas iniciales de la medicina. Cuando nació la medicina no había pues examen de sangre, ni examen de orina, peor una radiografía, una tomografía. Entonces los médicos hacían diagnóstico a través de los 4 métodos clásicos de la semiología: inspección, palpación, percusión, angulación. Entonces la inspección es fundamental en los enfermos y empieza, como hemos dicho, con la vista. O sea, yo tengo que inspeccionar a mi paciente, ponerlo de barriga, ponerlo en decúbito prono, en decúbito supino, sentado, de un costado. Tengo que desvestirlo al enfermo. Eso es inspeccionar, ¿verdad? ¿Qué les parece esa fotografía? A ver, describámosla. Describamos a ver esa fotografía. Doctor, buenas noches. Este paciente está en muy mal estado general, con vía central, está con traqueostomía, sonda vesical, está recibiendo respiración por ventilación mecánica. Correcto. Aquí está su catéter central sobre su clave izquierda. ¿Qué es esto aquí? O sea, de año, eso estaba. ¿Qué es esto aquí? Eso es la traqueostomía. ¿No es traqueotomía? No. ¿Cómo hace traqueostomía? Traqueostomía es un procedimiento. ¿Qué es esto? ¿Tricotilotomía, doctora? ¿Cómo? Tricotilotomía. No, eso es el procedimiento. Pero, ¿qué es esto? Pues esto es como una manguerita, ¿no ves? Y aquí está. ¿Qué es esto? A ver. ¿Sonda? ¿Eso no es para inflar la perilla para asegurar la vía de la del tubo, la tráquea? Todo lo que inicialmente dijo su compañera está perfecto. Entonces, este es un paciente en mal estado general. Está, no se diferencia bien la fotografía, pero está conectado a un ventilador porque estas son las tubuladuras, los tubos corrugados, se llaman esto, los tubos corrugados, ¿no es verdad? Puede ser aquí que haya una apertura, una traqueostomía. La traqueostomía se hace después de que el paciente se lo desconecta de ventilador, es decir, se desconecta de ventilador, después pueden quedar solamente con su cánula de traqueostomía, que puede ser plástica o puede ser metálica, la cánula de la traqueostomía. Entonces, por esa cánula la enfermera le aspira secreciones
porque un paciente cuando está mucho tiempo en decúbito tiene mala mecánica respiratoria y empieza a producir mucha secreción. Entonces la enfermera introduce por aquí para aspirar las secreciones, porque si no el paciente se puede tener hipoxemia por las secreciones, obstruyen los bronquiolos terminales y los alvéolos, ¿verdad? Entonces, pero en este caso se ve que está sometido todavía a un ventilador, porque estos son los tubos corrugados que se llaman, pero él también tiene, parece, una sonda nasogástrica, ¿verdad? O, perdón, bueno, no sé, parece que por aquí. Entonces, mal estado general, está el tubo orotraqueal, a eso quería ir. El tubo orotraqueal tiene un CAF que se llama. CAF. Se escribe C-U-F. En la punta del tubo orotraqueal hay un globo, ¿ya? Ese globo, cuando ya está insertado el tubo orotraqueal, que tiene que estar a nivel de la carina. ¿Qué es la carina? ¿Dónde se divide la tráquea? Donde se bifurca la tráquea. ¿Cómo te llamas? Mateus Oliveira. Mateus Oliveira. El tubo orotraqueal tiene que llegar a ese nivel porque si se introduce más, se hace una ventilación, ¿cómo le puedo decir? Selectiva. La máquina va a ventilar solo un pulmón, ¿verdad? O sea que la punta del tubo queda ahí mismo en la carina. Entonces, cuando está en la carina, ahí el médico introduce aire o agua, se infla el globo para fijar ese tubo orotraqueal. Entonces, el problema de tenerlo muchos días a los pacientes con tubo orotraqueal, ¿qué problema da? Inflama la tráquea porque como ese globo está presionando la tráquea, la pared de la tráquea, los cartílagos traqueales presionan. Por lo tanto, los médicos terapistas a veces le indican a la enfermera inflar y desinflar cada 4 horas el CAF. ¿Entendido? Voy a pensar que esto es el CAF. Tienen que anotarse ese nombre. El CUF se escribe, pero se lee CAF. Y eso es con la finalidad de aminorar ese edema que produce el globo que hay en la punta del tubo orotraqueal. ¿Entendido? Entonces, cuando yo voy a describir en el examen físico a este paciente, si a mí me mandan a hacer una historia clínica y ya le he tomado los signos vitales al enfermo, me toca entonces hacer la inspección. ¿Qué voy a describir en la inspección? Lo que ustedes acaban de decir. Es un paciente en mal estado general, está en decúbito dorsal, conectado a un ventilador es decir, está intubado, conectado a un ventilador, un respirador mecánico, está con una vía central por su clavia izquierda. No sé si este es un tubo, una sonda orotraqueal, porque no sé si acá parece que es una sonda orotraqueal. ¿Entendido? Entonces un paciente que está en mal estado general. Fíjense ustedes que uno en la historia clínica tiene que aprender a describir a los enfermos, a la inspección, o sea, cómo yo estoy inspeccionando al enfermo. Estoy valorando el estado general. ¿Qué les parece la actitud? ¿Qué les parece esa fase de ese paciente? Buen estado general, mal estado general. Mal estado general. Si yo estoy haciendo la historia clínica y este paciente está internado en una sala de medicina interna o está internado en una sala de infecciosas, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? VIH, doctor, por sus características que está... Puede ser VIH, puede ser un cáncer, puede ser una neoplasia. Jóvenes nunca se dice cáncer, ¿ya? Se dice, ¿qué se dice? Cuando uno pasa visita, ¿qué se dice?
Este paciente fue internado hace 5 días con el diagnóstico de, dice uno cáncer. sea, No dice uno cáncer. Esos términos son despectivos, por eso voy a dentro de estas unidades de introducción a la semiología, voy a dar un tema que se llama relación médico-paciente, donde vamos a hablar de estos términos. Nunca en la semiología, en la medicina, se usan términos despectivos. No se puede decir el paciente está internado hace 5 días con SIDA, no se puede decir. Tampoco se puede decir el paciente tiene historia de que está desde hace 5 meses internado en la cárcel. No se puede decir eso. ¿Qué se debe decir? Privado de libertad. Es un... ¿Tumor? No. Paciente que está internado en cárcel. Digamos, ustedes están frente a un enfermo que tiene el antecedente, o sea, se puso mal, él estaba en la cárcel y lo internan en el hospital. Cuando yo paso visita y lo presento al enfermo, a mis médicos de planta, a mis residentes o médicos de planta, no debo utilizar el término que es un carcelario, que es un reo. ¿Qué se debe decir? Privado de libertad. Se dice un PPL, paciente privado de libertad. Y al paciente que tiene SIDA se dice PBBS. Se trata de un paciente de varón, de un paciente de 25 años, varón, que está internado hace una semana atrás por diarrea y tiene el diagnóstico de que es un PBBS. Paciente que vive con el virus del SIDA. Eso significa PBBS. Y a los pacientes con cáncer no se le dice paciente canceroso, se le dice, este paciente tiene 75 años, está internado hace 15 días por una neumonía y tiene el antecedente de que hace 5 años atrás le diagnosticaron un CA de colon, donde se utiliza un CA, se utiliza el término CA. El paciente que sufre un infarto agudo de miocardio también no se dice infarto agudo de miocardio, se dice IAM. El paciente está internado por un IAM, ¿verdad? O también se utiliza IMA. El paciente está internado por un IMA desde hace 3 días, ¿ok? Entonces, nunca se utilizan términos despectivos. Tampoco yo puedo decir, se internó este paciente con el diagnóstico de ascitis y tiene el antecedente de que es, desde hace 10 años, él se conoce alcohólico. No, eso es despectivo. ¿Qué debo decir? ¿Qué debo decir? ¿Cuál es el término que se utilizaría si tiene el antecedente de alcohólico, que es un alcohólico? El término alcohólico es muy despectivo. El paciente lo va a sufrir. El paciente que está al lado de ese enfermo lo va a tomar como un vicioso. Va a decir, mierda, el borracho de miércoles, ¿no ven? No crean ustedes que entre pacientes se ayudan. A veces no se ayudan los enfermos. A veces es decir, entre ellos les puede criar maldad, o sea, van a ver ustedes en su práctica que no todos los enfermos son, es decir, son condescendientes, son empáticos con su compañero que está en la misma sala. ¿Qué se dice cuando tiene antecedente de que es alcohólico? ¿Qué se dice? ¿Qué término utiliza? Paciente etílico crónico. ¿Trastorno de consumo de alcohol? Sí.
Pucha, creo que todos están durmiendo hoy. A ver, despierten pues, contesten, ¿cómo no van a saber? ¿Por consumo de alcohol? En vez de decir, o es que no entienden la pregunta, en vez de decir este es un paciente alcohólico, eso es despectivo, jóvenes. Es como decir, esta es una paciente gorda, ¿no ve? No debe decirse eso, ¿no ve? Sean diplomáticos, pues pueden decir con exceso de peso, con un índice de masa corporal arriba de 30. No se debe utilizar términos despectivos. ¿No ve? Entonces, si no saben, les voy a enseñar. El término alcohólico, paciente alcohólico, es muy despectivo. Entonces, no toda la gente sabe la sinonimia de alcohólico. Entonces, a la persona que consume alcohol se le llama también etilista o enolista. Entonces, ese término el paciente no lo va a entender, al menos en nuestro medio, por el nivel educativo que tenemos, que es relativamente bajo. Entonces no lo entiende la gente. Entonces eso lo entiende nomás el médico, y los libros de semiología, los semiólogos dicen de que uno debe evitar los términos despectivos, y además porque la OMS lo castiga a uno como médico utilizar términos despectivos. Entonces uno puede decir, este es un paciente de 50 años, etilista o enolista, ¿ok? Entonces, se ve de que este enfermo está en muy mal estado general. Inclusive hasta en la fotografía se nota que está seco, deshidratado. Fíjense que como que no tiene lágrimas. Fíjense cómo están los labios partidos, secos. Entonces, en el pie de la fotografía donde yo saqué esta imagen, decía que era un paciente con VIH-Sida de 5 años de evolución. Entonces era un paciente con un PBBS, bueno, en realidad en etapa SIDA. Entonces el estado general, jóvenes, se empieza a valorar simplemente con la inspección. Estos son los famosos estigmas. Ya saben ustedes que el estigma es un signo. ¿A qué se llaman estigmas? ¿Ya se olvidaron qué son los estigmas? ¿Qué se llaman estos estigmas? La marca. Cuerpo. Circulación colateral, doctora. Circulación colateral. Los antiguos semiólogos le pusieron el nombre de estigmas porque veían a los pacientes etilistas hasta el fin de sus días. Ya se olvidaron que es estigma, ¿no? Y este estigma que se llama circulación colateral se veía en esos enfermos. O sea, como los adelantos de la medicina no estaban, es decir, no habían tantos adelantos de la medicina, estos pacientes se morían con cirrosis alcohólica, porque esto se ve en cirrosis alcohólica fundamentalmente, y los veían morirse, y por eso es que hasta ahora se los llama estigmas hepáticos, porque estigma significa un signo que se cronifica, y hepático porque la causa es por la cirrosis alcohólica, ¿no es verdad? A esto entonces le dieron el nombre de circulación colateral. Es un paciente que tiene ascitis, tiene hipertensión portal, pero esta circulación colateral no es igual que esta circulación colateral. Entonces, para la próxima clase, ustedes me van a decir qué diferencia hay entre esta circulación colateral y esta. Porque estas venas que se ven dilatadas, visibles, a eso se llama circulación colateral. Fisiopatológicamente no es la misma esta distribución en todo el abdomen a esta. Esta está por delante, es decir,
a la vista, impresiona tras que uno lo ve, pero esta circulación está hacia los lados laterales. Entonces, esta circulación colateral no es la fisiopatología de esta circulación colateral no es igual que esta. Fíjense que yo estoy inspeccionando al enfermo, ¿verdad? Esto es una ictericia, pero fíjense, este paciente tiene ictericia y este paciente también tiene ictericia. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estas dos ictericias? ¿Se acuerdan que la ictericia encaja dentro de lo que se llama el síndrome ictérico, ¿no es verdad? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Muy callados están. Cuando están así callados, yo pienso que ustedes han abandonado la clase, jóvenes. Tienen que participar en la clase. Yo estoy tomando nota de los que participan. Los que no participan no van a tener nota de los 25 puntos de práctica. Yo llevo nota, yo anoto los que participan en clase. Hasta ahorita solamente 2 han participado en clase y son 180 alumnos. Entonces, eso es mal pronóstico, jóvenes. Debieran pelearse por participar. Si no, la voy a suspender la clase ahorita. Uno tiene la piel manchada y el otro tiene solamente las mucosas. Manchada. Con Ese término no es semiológico. General y el otro No me utilicen términos que no son semiológicos. No hay aquí barriga, ¿no ves? Es abdomen. Manchada. ¿Cómo manchada? Doctor, uno con tiene pigmentación. con pigmentación amarillo en la parte abdominal, en casi toda la parte abdominal, y el otro solamente en la parte del cristalino. No solamente está abdominal, está en todo el cuerpo. Parte no es un término semiológico. ¿Qué se dice pues en semiología? Como parte. Región se dice. Zona. ¿Una ictericia generalizada? Claro, acá están los ojos tapados, ¿no? Están tapados, vamos a decir así. Por eso es que no se ve la ictericia, ¿no? Pero aquí se ve el color amarillento de la piel, ¿verdad? Aquí solamente está mostrando escleras. Pero los dos pacientes tienen ictericia, pero ¿cuál es la diferencia? Estamos inspeccionando. A ver, no se pierdan. Los dos enfermos tienen ictericia, ¿no es verdad? Pero a la inspección, ¿cuál creen que es la diferencia? A la inspección. Puede ser que uno esté más crónico y el otro agudo. No se puede discriminar la ictericia si es crónica o es aguda. A ver. Voy a comparar con un ejemplo grosero. Yo voy por la calle, escúchenme bien, yo voy por la calle y se me cruza una muchacha alta de 1.80. Y al otro lado miro y veo una persona, una señora de 1.50. ¿Cuál es la diferencia? En edad. El tamaño, doctor. Que una es más alta y la otra es más chica. Sí, el tamaño. La estatura. Podemos ver que un paciente tiene la ictericia más avanzada. Ictericia general. Uno tiene ictericia prehepática y el otro tiene ictericia hepática. Hay alguien que dijo una es más chica,
Dios mío, ese no es término semiológico. O sea, correcto. Solo que tienen que aprender con el pasar de las clases, van a ir utilizando ya términos semiológicos y no vulgos. Doctor, puede ser ictericia en la región muscular. No se dice pues chica, ¿no es verdad? Talla chica. ¿Cómo es eso? Entonces, si yo veo esas dos mujeres, una de 1.8, alta la tipa, y veo la otra señora, miro al otro lado y veo una señora bajita, ¿no ve? ¿Qué significa bajita? Talla baja, la otra talla alta, ¿no es verdad? ¿Entendido? Las dos son mujeres. Sí. Las dos son mujeres, pero ¿qué es lo que le dice? La talla. Y en estos pacientes, los dos tienen ictericia. ¿Qué es lo que le diferencia? A la localización, la edad. La edad, pues, nombre, ¿cómo te llamas? Luis Marcelo. Luis Marcelo, ¿qué? Mamani. Entonces, por la inspección, solamente por la inspección, yo voy a inferir que la ictericia de este hombre, que debe tener 50, 60 años, no es la misma causa que este hombre que es joven. Debe ser menos de 30 años. ¿Cuál es la causa, la probable causa de ictericia de este hombre? ¿Cuál es la causa de la ictericia de este joven? Entonces, estimados estudiantes, los diagnósticos de las enfermedades no solamente se formulan por el síntoma, sino por otras características, como en este caso, el solo hecho de inspeccionar que el síntoma cardinal es común, es la ictericia, pero la edad es diferente. Entonces, esto puede ser, ¿cuál puede ser si este paciente tuviera 70 años, cuál es la causa probable de su ictericia? Y si este Cáncer de páncreas. Puede o ser. cirrosis alcohólica. Tumor de hígado. Puede ser, correcto. Si este paciente tiene 26 años, ¿cuál puede ser la causa de su ictericia? Hepatitis B, hepatitis viral. Hepatitis B o hepatitis C, ¿no es verdad? Sí. Puede ser una coledocolitiasis, un cálculo enclavado en coledo, ¿no es verdad? ¿Se dan cuenta cómo la inspección nos ayuda? No es solamente en semiología el síntoma, también nos interesan otros datos, ¿ok? Entonces, el segundo elemento que se valora en el examen físico es el estado general. El punto 3 es la posición y la actitud. Como está nuestro enfermo en la cama, nos interesa mucho. Como viene nuestro enfermo caminando, nos interesa mucho. Yo puedo diagnosticar tras que ingresa el enfermo, a través de la posición y la actitud del enfermo, yo puedo darme cuenta qué enfermedad pueda tener. Entonces, fíjense que hay que examinar bien a los enfermos. El enfermo puede estar en decúbito activo, decúbito pasivo, decúbito esforzado, la posición ortopneica. Puede estar con las rodillas semiflexionadas, puede tener esta actitud en posición en gatillo, que era propio de los meningitis, en decúbito lateral forzado cuando es una pleuritis exudativa, en opistótonos, muy raro porque ya no se ve tétanos. La posición genupectoral, también conocida como plegaria mahometana, es la que se observa en la pericarditis exudativa. Entonces, yo tengo que definir en qué posición está mi enfermo. ¿No es verdad? La posición es la que le ordena el médico al enfermo, y la actitud es la que adopta el enfermo, es la que la adopta voluntariamente para más o menos aliviar su molestia. Esta actitud en plegaria mahometana era como los mahometanos, es decir, se veía en derrames pericárdicos importantes, porque resulta que cuando se ponían en esta posición, el líquido se iba hacia la cabeza, vamos a decir así, para aliviar la disnea.
Este paciente está en decúbito pasivo. ¿Por qué se dice que está en decúbito pasivo? Decúbito pasivo significa que está de espalda, y que no se mueve por sí solo. Decúbito pasivo. Y decúbito activo es cuando el paciente voluntariamente él puede sentarse, ponerse de costado. Entonces esa es la diferencia del decúbito pasivo y el decúbito activo. Opistótono, el paciente, decían los libros, decía semiología de Suroso, el paciente se tronchaba, ¿no? Se tronchaba en los casos de opistótonos. ¿Ok? Entonces, esta actitud es la que definen los libros cuando un enfermo está sufriendo un ataque cardíaco, no siempre, pero el enfermo, uno lo ve que está con una facies de álgida, de dolor, ¿no es verdad? Y se aprieta el pecho, se agarra el pecho. Pero también un enfermo puede llegar a la consulta y estar con la mano atrás en la zona lumbar. Eso puede ser porque le esté doliendo el riñón derecho o izquierdo, o puede ser que tenga una lumbalgia. Si el enfermo viene con la mano en el abdomen, está expresando a través de la actitud. No hay que confundir actitud con posición. Actitud la adopta el paciente para aliviar su dolor. Actitud. Y la posición generalmente la impone el médico. Póngase en decúbito dorsal, póngase en decúbito prono, ¿verdad? La postura de descerebración, este es un enfermo, ya lo están viendo, está conectado debe estar, bueno, estos son los tubos corrugados, ¿no es verdad? Esto que ven aquí lo hace la enfermera generalmente para fijar el tubo orotraqueal, ¿verdad? Está monitorizado, estos son los electrodos para monitorizar. Al parecer aquí, de hecho, esto es una vía venosa central por subclavia, está con una sonda Foley. ¿Cuál fue la primera sonda que se utilizó? ¿Cómo se llamaba la primera sonda para drenaje de vejiga urinaria que se utilizó? Esta es la sonda Foley. Ustedes tienen que aprender a colocar sonda Foley. Es más fácil colocar sonda Foley en una mujer que en un hombre. Mucho más fácil, ¿verdad? ¿Cómo se llama la otra sonda? La más antigua, la que ya probablemente ustedes ya no van a utilizar, pero yo cuando me formé todavía no habían estas sondas Foley. Estas son sondas muy modernas ya. La sonda Nelaton. La sonda Nelaton. Hay sí sonda Nelaton todavía. Ustedes tienen que anotarse ese término porque hay sonda Nelaton. Esta es la sonda Foley, ¿no es verdad? Aquí, ¿qué creen que está haciendo la enfermera? Al parecer también está con una... ¿Ah? ¿Y esto de aquí qué creen que es? Esta enfermera es rara, ¿no? ¿Qué de raro le hallan a esta enfermera? Sí, bueno, no vamos a calumniar a la pobre enfermera porque puede ser un practicante. ¿Qué error está cometiendo este personal de salud aquí? No tiene guante, doctor. No tiene guante, otra cosa. ¿Tiene un reloj? Tiene un reloj, olvídense de estar con reloj, con anillo, con uñas largas, pintadas. Nada, jóvenes, cuando estén internados no hay nada de lujos, cabellos bien cortados. ¿Cómo va a estar con reloj? O sea, esto no se puede porque el reloj está llevando microbios. ¿Ok? Entonces, postura de cerebración, fíjese. Cuando se le provoca un estímulo al paciente, esto es parte de la escala de coma de Glasgow, cuando se le provoca un estímulo al paciente, hace extensión, aproximación y rotación de los miembros superiores con extensión de los inferiores. Los miembros superiores se extienden
Esta es la postura de descerebración, porque también hay la postura de decorticación. ¿Qué creen que tiene este enfermo? Este enfermo está, al parecer, muy dolorido, está enflaquecido, está recibiendo oxígeno, y su tubo, su cilindro o su botellón que se llama, está con las piernas encogidas, no se dice encogida, se dice flexionada. Se ve que él estuvo intubado y sometido a un ventilador, porque aquí hay un tubo corrugado, entonces debe estar con su traqueostomía, ya debido pasar la fase aguda de la enfermedad. Fíjense que sus brazos están muy delgados, yo creo que ha debido perder peso, por lo tanto debe tener una enfermedad crónica. Aquí parece, o estuvo él con una vía venosa, o es que está con un tapón heparinizado. Tienen que leer qué es tapón heparinizado y para qué se utiliza. Entonces, la actitud de este enfermo, él está en posición semisentada y con las piernas flexionadas. ¿Qué tendrá? Pues no lo sé, o sea, pero lo que quiero mostrarle es los diferentes tipos de actitud. Esta paciente está en decúbito dorsal horizontal, seguro que va a ser sometida a algún examen, puede ser a una especuloscopía. Esta paciente está en decúbito prono, ¿no es verdad? Esta paciente está en decúbito, está despierta, con los ojos abiertos, no se la nota álgida, parece un personal de salud, y está en posición de semi-Fowler o semi-sentada, ¿no es verdad? Son las diferentes posiciones. Fíjense ustedes, este hombre, esta actitud, la actitud que está mostrando este hombre, puede ser un cólico renal, puede ser una lumbalgia, como dice aquí. Aquí el profesional está tomándole la presión arterial en el brazo izquierdo. Aquí el paciente puede estar expresando. Si un paciente yo lo encuentro con esta actitud, puede ser que él esté acusando un dolor intenso de cabeza, una cefalea. Este paciente está caminando y está con los talones suspendidos. Puede ser que tenga un dolor en la pantorrilla. Esta mujer está acusando un dolor en la zona del hemitórax derecho, ¿no? ¿Verdad? Entonces la actitud de los enfermos y la posición hay que valorarla. Luego pasamos a lo que es los tipos constitucionales. Importantes son los tipos constitucionales de los enfermos. Toda esta descripción está muy bien hecha en semiología de Suros. Yo le he dicho que la primera parte de la historia clínica está muy bien en Suros, pero también en Argente Álvarez. Ustedes ya se van a hacer un autoexamen para saber qué tipo constitucional son ustedes. Hay 3 tipos bioconstitucionales. Este es el tipo pícnico, ¿verdad? El tipo pícnico. El prototipo es el Sancho Panza. La cara, el pecho y el abdomen son anchos, la cabeza está hundida entre los hombros, extremidades cortas, manos y pies anchos y cortos. Son de temperamento ciclotímico. Cuando lleven psiquiatría, anoten este término. ¿A qué se refieren los enfermos, los pacientes con temperamento ciclotímico? Lo que los psiquiatras han demostrado es que las personas que tienen este tipo pícnico tienen calvicie precoz, son calvos precoces, la cabeza es redondeada y relativamente grande, cuello corto y macizo, la cara es ancha, el cabello flojo, la grasa se acumula debajo del mentón. ¿Y por qué tiene importancia esto? Porque los grandes psiquiatras del mundo, de las grandes escuelas, cuando analizaron en los hospitales psiquiátricos, hicieron una relación de su enfermedad psiquiátrica con otro tipo de enfermedades, es decir, analizaron el biotipo constitucional, en este caso es el pícnico,
se dieron cuenta que las enfermedades que estaban muy relacionadas a los pícnicos eran las enfermedades cardiovasculares, metabólicas, y sufrían mucho de la enfermedad bipolar, lo que antes se llamaba el síndrome maníaco depresivo. Esa es la importancia de que cuando uno examina a un enfermo, cuando uno está haciendo la historia clínica, si bien no es algo fundamental, es decir, es algo básico, imprescindible, pero importante es analizar el biotipo constitucional. Pero para que ustedes sepan, en las historias clínicas nos pide poner el biotipo constitucional, es decir, lo fenotípico que tiene el paciente, ¿no es verdad? El leptosómico, el prototipo, es Don Quijote. Don Quijote y Sancho Panza, ¿de qué obra es? Don Quijote de la Mancha. ¿Quién es el autor? Miguel de Cervantes. Exactamente. Lo que no responden es porque deben todavía la materia de literatura, no el colegio. Parece que no la llevaron, no avanzaron, ¿no es verdad? La reprobaron esa materia. ¿De dónde viene esta comparación? Esta comparación la hace precisamente el doctor Suros para darle a entender, los que han leído la obra, yo creo que todos hemos leído esa obra, característicamente identifica estos dos tipos de biotipos, ¿no es verdad? Entonces el paciente, la persona leptosómica, su prototipo es Don Quijote, se trata de sujetos delgados, hombros estrechos, pecho largo y aplanado, vientre sin grasa, pelvis estrecha, cara alargada y estrecha con micrognatia, tienen poco tejido adiposo, nariz estrecha, extremidades largas y delgadas, con manos y pies largos y cabeza pequeña, cuello largo y delgado. Ya se imaginan entonces cómo es un leptosómico. ¿Y qué importancia tiene? Los psiquiatras decían que están asociados al temperamento esquizotímico. Entonces, el otro es temperamento ciclotímico. Estos son esquizotímicos y propenden a la psicosis maníaco-depresiva, a la epilepsia y al envejecimiento prematuro. Entonces, el tipo leptosómico es este, ¿no es verdad? Estamos avanzando el biotipo constitucional según el psiquiatra Kretschmer. Y luego el atlético. Entonces, ustedes ya más o menos van a ver a sus compañeros y lo van a definir qué biotipo constitucional es. El atlético, ¿no era? El tipo atlético de Kretschmer, caracterizado por hombros fuertes y anchos, tronco trapezoidal, pelvis estrecha, relieve muscular sobre una recia armazón ósea. Es el tipo, generalmente a las mujeres les gustan, ¿no?, los hombres atléticos, ¿no es verdad? Es así, digamos, ¿no? Les gusta los musculosos. Bueno, no sé, cada mujer tiene sus gustos, pues no igual que los hombres. Y por esa razón es que muchos también se meten a los gimnasios y intentan, ¿no ves?, cambiar su biotipo, pero no siempre es fácil. Los brazos y las piernas fuertes, manos y pies grandes, la cara es tosca, con salientes, pronunciado y de forma oval, alargada, cabello fuerte. Entonces, fíjense ustedes que el biotipo constitucional está dentro del examen físico general. ¿Qué más sigue? ¿Qué más yo inspecciono? Yo estoy inspeccionando. Ya tomé los signos vitales, ya miré su estado general. Estoy utilizando simplemente la inspección, ¿no es verdad? Todavía no he palpado, ni he permitido, ni ocultado. Pero no vayan a pensar que uno le va a tirar media hora en inspeccionándolo, ¿no es verdad? Porque no se olviden que 15 minutos por paciente. Entonces, no es a quedarse mucho tiempo, ¿no?, examinándolo al enfermo. Obviamente es importantísima la inspección. Luego la fascia y la expresión, ¿verdad? Importantísimo. Hay muchas fases descritas en la semiología general. Ustedes pueden
pueden poner en el internet, pueden mirar el libro. En el libro de Argente Álvarez, esa es la ventaja. Hay muchas fases. Si se han comprado el libro de semiología de Argente Álvarez, van a ver que cuando describe fases hay un mundo de fases que vamos a ir viéndola de acuerdo al avance de la materia. No se olviden que no es lo mismo la fases que la expresión, ¿verdad? La expresión, el paciente puede estar angustiado, tranquilo, ansioso, quejumbroso, verborreico, apático, hiperatento, indiferente. Hay muchos enfermos que pueden estar con alguna de estas características. Entonces hay muchas fases o expresión fisonómica. La fase de una paciente hipotiroidea, de un hipertiroidismo, la fase de una persona que tiene síndrome anémico. El Cushing es muy característico, que vamos a ver en semiología de Argente Álvarez. Entonces hay enfermedades que le ponen un patrón a las fases. Un patrón. Ustedes van a ver en su práctica, en los años es decir, en toda su experiencia como médico, se van a acordar de tantas fases de sus enfermos y van a decir, me acuerdo, mi paciente tenía esas fases, caramba. Entonces hay que valorar las fases de los enfermos. Fase de la trisomía 21, es despectivo decir niño mongólico, hay que decir trisomía 21, la fase de un parkinsoniano, caquexia. Interesante es la acromegalia, yo he visto aquí en Montero unos 3 casos de acromegalia muy interesantes. Después lo vamos a definir cuando llevemos semiología endocrinológica. La fase de la persona que tiene lupus eritematoso sistémico, donde se ven como se dice, la famosa, esta hiperpigmentación, así. Pero no vayan a pensar que el lupus siempre se manifiesta así. Hay diferentes formas de presentación del lupus. Probablemente uno no debe pensar en lupus en una mujer a esta edad, porque el lupus afecta a mujeres jóvenes, no afecta a mujeres añosas. Dentro entonces también del examen físico general yo valoro conciencia. ¿Cómo está el enfermo? Es como el ejemplo que dijimos cuando me llaman para ir a atender a un paciente que está en el suelo por un accidente, por un trauma. Entonces yo valoro el estado de conciencia. Esto lo vamos a ver bien, lo vamos a definir bien cuando veamos semiología neurológica. Pero se dice que hay 4 estados, es decir, el paciente puede estar en estado de vigilia, es lo que en este momento nosotros nos encontramos, vigil, estamos normales. El paciente puede estar obnubilado como somnoliento, luego pasa a la etapa de sopor y luego viene el estado de coma. Entonces el enfermo puede pasar por estos estadios en minutos u horas, dependiendo la enfermedad de base. Entonces estos son los 4 estados con el que se valora la conciencia, es decir, son las 4 formas de cómo uno lo puede encontrar al enfermo. Entonces, la valoración del estado del score de Glasgow lo vamos a ver en semiología neurológica, y lo que uno valora es si está orientado en el tiempo y en el espacio. Entonces, uno va valorando semiológicamente desde el punto de vista neurológico. Entonces, el nivel de conciencia se puede valorar desde un punto de vista cuantitativo, y lo que hay que hacer es preguntarle al enfermo algunos datos: cómo se llama, qué fecha es hoy, dónde está, quién es el enfermo, cómo se llama, ¿no es verdad? Entonces yo estoy valorando el estado de conciencia en forma cuantitativa. Y luego también se valora esta parte que es los 4, bueno, aquí hay lucidez, somnolencia, aquí diferencia somnolencia de obnubilación, sí hay una diferencia. Entonces, esto de la valoración del estado de conciencia lo vamos a ver en extenso cuando veamos
semiología neurológica, porque ahí vamos a avanzar qué es el estado de coma. Entonces, lo que no tienen que perderse es que dentro del examen físico general, yo estoy valorando que, primero, signos vitales, luego el estado general, 3, la posición y la actitud, luego valoro las facies, el biotipo constitucional, valoro el estado de conciencia del enfermo, la actitud, ¿verdad? Cómo se pone de pie frente al examinador. Cuando yo examino a un enfermo, yo tengo que saber qué actitud toma, si está equilibrado, si está con una marcha oscilante, si está inestable. Mirarlo cómo deambula es importante. El enfermo es característico, la marcha, la deambulación de un paciente, por ejemplo, que ha sufrido una embolia cerebral, o un paciente que tiene una enfermedad de Parkinson, tiene sus datos importantes. Entonces, esto es un examen físico general, como quien dice, a grosso modo, es decir, un examen panorámico, y que son 10 características que se valoran dentro de este examen físico general. Es un pantallazo que el médico le echa al enfermo. Es como cuando uno va por la calle y mira a una muchacha, entonces uno le mira los ojos, la talla, el cabello, pero ya si los pies son muy grandes, es una muchacha con patas muy grandes, entonces, ¿no es verdad? Cabello corto, cabello largo. Eso es una inspección general, un pantallazo, ¿no es verdad? En cambio, el examen físico segmentario ya es más focalizado. Ahorita estamos haciendo un examen físico general, entonces también se valora desde el punto de vista general el estado nutritivo del enfermo. Y uno de los elementos, uno de los parámetros que más se utiliza para valorar el estado nutricional es el índice de masa corporal. Made in English es BMI, ¿verdad? Para nosotros que no sabemos inglés, o sea, para ustedes que no saben inglés, es IMC, ¿no? ¿Verdad? Pero para los gringos, para nosotros, los que sabemos inglés es BMI, ¿verdad? Los gringos son todo al revés, ¿no es verdad? Empiezan por detrás y terminan por adelante, ¿no es verdad? Así son los gringos. Entonces, de una manera general, para valorar el estado general, el estado nutritivo, lo que hay que hacer es tallarlo y medirlo al enfermo, y de acuerdo a eso hay una clasificación que es bueno que ustedes la lean, porque eso vamos a llevar igual cuando llevemos obesidad en semiología endocrinológica. Entonces, mi paciente puede estar con un peso adecuado, puede estar obeso, puede estar con sobrepeso, puede estar desnutrido, enflaquecido o con caquexia. Fíjense que estos son los términos que utilizamos para valorar el estado nutricional. Si está obeso, tengo que clasificarlo. Grado 1, grado 2, grado 3 u obesidad mórbida. ¿No es verdad? Entonces, cuando yo lo voy describiendo el estado nutricional del enfermo, tengo que utilizar cualquiera de estos términos. Ojalá que ustedes estén ahorita con su historia clínica y estén ya llenando su historia clínica, es decir, del paciente que están haciendo su historia clínica. Tienen que medirlo y tienen que tallarlo para saber en qué grado está, si está con un peso adecuado o está obeso, ¿verdad? Y esta diapositiva también la puse aquí porque hay una similitud dentro de lo... Este otro psiquiatra clasifica los biotipos constitucionales en ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. Los ectomorfos corresponden a los longilíneos, Don Quijote, y el endomorfo al pícnico, al Sancho Panza, ¿no es verdad? Y este sería el atlético, ¿ok? Dentro del examen físico general también está una inspección generalizada de la piel, porque el paciente puede venir con una piel ictérica, una piel, o sea, muy pálido, anémico, o puede estar cianótico. Entonces, de una manera general, yo debo valorar la piel y los anexos, porque yo puedo estar frente a un paciente que está calvo, que tiene algún sector de alopecia, o puedo estar frente a un hirsutismo,
O puedo estar con un enfermo que tiene acropaquia, coiloniquia, cianosis, lechos unguiales pálidos. Es decir, estoy haciendo una inspección general de cómo está su piel y sus anexos, un pantallazo. Le estoy mirando al paciente de cabeza a pie, no focalizado todavía. No es frecuente que dentro del examen físico general yo explore mucho el sistema linfático. Habitualmente los médicos no hacemos una valoración desde el punto de vista general el sistema linfático. Créanme de que yo en mi formación, en mis tantos años de médico, prácticamente yo descuidé mucho el sistema linfático. Y fíjense ustedes que para un oncólogo, un hemato-oncólogo, para él le interesa mucho el sistema linfático porque hay muchos tipos de cáncer que afectan a los ganglios linfáticos. Por lo tanto, siempre debo explorar. No tienen que asimilar el error que uno ha cometido como docente. Yo como docente les estoy diciendo que muchas veces yo me olvidaba de explorar el sistema linfático. Jóvenes, con las manos hay que explorar el sistema linfático de cabeza a pie. Hay que explorar el cuello para ver, como dice aquí, si no hay ganglios linfáticos preauriculares o retroauriculares. La cadena cervical ganglionar, importantísimo. Si yo encuentro un ganglio en la zona cervical, me trae una mamá a su niño de 5 años que tiene fiebre, que no quiere comer, que le duele para tragar, el diagnóstico más probable es una faringoamigdalitis. Casi siempre las faringoamigdalitis, cuando son de origen bacteriana, se acompañan de adenopatías. Entonces la adenopatía expresa que hay un proceso inflamatorio. Pero ojo, las adenopatías también pueden expresar un cáncer, ¿ya? Típicamente en la primera etapa del VIH-Sida, ¿ya? Hay una etapa del VIH en que el virus empieza a diseminarse por todo el sistema linfático. En ese periodo hay una linfoadenopatía generalizada. El paciente está llenito de ganglios. Así que jóvenes, exploren los ganglios. En una mujer importante es explorar las axilas. Porque una mujer puede tener un cáncer de mama y venir por un dolor en la zona axilar. Cuidado, ¿ah? Porque esa adenopatía axilar puede expresar que el cáncer ya está con metástasis. Las regiones inguinales, importantísimo saber si hay ganglio. Las enfermedades de transmisión sexual se acompañan de adenopatías que pueden ser dolorosas o no dolorosas. El cáncer gástrico, por ejemplo, se acompaña, que es el signo de Troisier, de una adenopatía en el espacio supraclavicular izquierdo. Esto está, los semiólogos en pacientes que tenían cáncer gástrico muy avanzado, cuando palpaban un ganglio en el lado izquierdo, en el espacio supraclavicular izquierdo, acá, ellos le pusieron el nombre del signo de Troisier y que indicaba cáncer gástrico avanzado. Entonces, hasta aquí termina el examen físico general. 7, 8, 9 o 10 puntos son. Parece que aquí ha habido una equivocación ahí, porque la respiración en realidad está dentro de los signos vitales. En la respiración me interesa saber la frecuencia, las características de la respiración. Hay varios tipos de respiración. La respiración de Kussmaul y la respiración de Cheyne-Stokes. La respiración de Cheyne-Stokes es la más frecuente dentro de la medicina clínica. Y le sigue la respiración de Kussmaul, que ustedes me la van a leer y me van a decir la próxima clase a qué se refiere. Entonces, valorar la respiración está en realidad, esto forma parte de la exploración de los signos vitales. Parece que aquí algo me pasó, porque en realidad es un signo vital. Pero les cuento lo siguiente. Cuando uno valora los signos vitales,
La respiración, cuando uno valora la respiración, generalmente solo valora esta característica que es la frecuencia respiratoria. Si está con una frecuencia respiratoria muy alta, por ejemplo más de 20, a eso se llama taquipnea. Y cuando está menos de 12, menos de 14, se llama bradipnea. Pero resulta que además de valorar la frecuencia respiratoria, a mí me interesa saber el tipo respiratorio. Un asmático respira de diferente forma que un enfisematoso. Y un enfisematoso respira de diferente forma que un bronquítico crónico. Y un bronquítico crónico respira diferente de un paciente que tiene el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que se produce típicamente en pacientes obesos. Ustedes vean respirar a un obeso, obviamente no respira normal, no es una respiración normal. El obeso respira muy diferente de una persona normal. Entonces, fíjense que yo aquí tengo 4 patologías que producen una respiración muy diferente. El asmático, el enfisematoso, el bronquítico crónico y el obeso, que forma parte de este síndrome de apnea obstructiva del sueño que vamos a ver en semiología respiratoria. Entonces, clarito estoy diciendo, la respiración, en la exploración de los signos vitales, yo valoro la respiración, pero fundamentalmente la frecuencia. Tengo que contar cuántos ciclos de inspiración y expiración tiene mi enfermo. Pero ya en el examen físico general es importante que yo valore ya el tipo de respiración. Entonces, vamos a recordar lo normal y realizar los cambios pertinentes, decía este semiólogo, ¿no verdad? Paciente lúcido, orientado temporoespacialmente, está en decúbito activo, deambula normalmente, la facie no característica, es decir, no tiene una facie especial el enfermo, la constitución es mesomorfa, la piel de elasticidad y turgencia conservada, las mucosas hidratadas, no se palpan adenopatía. Fíjense que en esta descripción, que no es mía, yo no la he hecho esta descripción, la he sacado de un libro, está describiendo lo que solo por inspección está describiendo las 10 características, está describiendo el estado de conciencia, está describiendo en qué actitud está, de decúbito activo, está describiendo la marcha, está describiendo la facie, está describiendo el biotipo constitucional porque dice mesomorfo. Esta clasificación no es de Kretschmer, es de otro psiquiatra. Piel de elasticidad. El biotipo constitucional hay 2 o 3 psiquiatras, neuropsiquiatras que describen, así que pueden ustedes leer. La más clásica sí es la clasificación de Kretschmer. Fíjense que está describiendo la piel, las mucosas y ha palpado los ganglios. Y está describiendo los signos vitales, solo que esto está desordenado. Presión arterial debería ir arriba, ¿no es verdad? Y solo aquí hay 4 signos vitales. Y nuestros signos vitales son más, ¿verdad? ¿No? Ahí falta saturación de oxígeno y falta glicemia. Entonces, esta diapositiva está resumiendo cómo yo debo describir a un enfermo en el examen físico general. Un pantallazo del examen físico general. Cinco minutos de descanso, pueden relajarse, pueden tomar un vaso de agua, un sorbo de whisky, ¿no es verdad? La próxima clase vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Le voy a pasar al presidente el video que he grabado para este tema del examen físico. Lo van a ver
más o menos lo que he explicado hoy día, pero en un video para que puedan captar más la clase. ¿Ya? Le voy a pasar el link, cómo lo van a buscar. Y la próxima clase voy a tomar una evaluación más o menos oral. Voy a ir haciendo preguntas de todo lo avanzado y de todo lo que les he dicho que vayan leyendo, para más o menos saber evaluar si ustedes están siguiendo la clase, si están leyendo o no están leyendo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta tienen hasta aquí? Aquí vamos a terminar la clase. Doctor, para el día jueves. Obvio. ¿Qué tiene acaso ya no sabés que pasamos martes, jueves y viernes? Obvio, pues el jueves. Repítalo, doctor, porque hay varios que no se aprenden el horario. Martes, jueves y viernes pasamos clase. Algunos estudiantes no están entrando a clase porque llegan tarde. Entonces yo les dije, claro, tienen 5 a 10 minutos de tolerancia. ¿No es verdad? 5 a 10 minutos de tolerancia. No puedo esperar demasiado porque eso es falta de respeto que estén algunos puntuales y otros lleguen tarde. Entonces yo doy 5 a 10 minutos de tolerancia. Así que tienen que estar puntuales, por favor. ¿Alguna pregunta? Quiero suponer que todos están en la clase virtual con su historia clínica en mano. Tienen que ir rellenando esa historia clínica, porque yo voy a terminar de avanzar historia clínica y al azar voy a preguntar a algún estudiante si ya tienen las historias clínicas completas. Los estudiantes que completan su historia clínica, lo que tienen completa la historia clínica, la van a exponer en una clase virtual, ¿ya? Y esos alumnos van a tener nota. No voy a esperar un siglo para que me entreguen historia clínica. Entonces, inmediatamente termino, yo termino historia clínica, esta primera parte, la unidad 1, termino de presentar historia clínica y tienen que también ustedes ir a la par terminando su historia clínica. Hoy hemos empezado, creo que en la anterior clase hemos empezado a examinar al enfermo. O sea, que tienen que tomarle signos vitales a su enfermo, tienen que medirlo y tallarlo para saber cuánto de índice de masa corporal tienen, ¿de verdad? Entonces tienen que ir a la par con el avance de la historia clínica, para cuando yo termine historia clínica, ustedes tienen que presentarme la historia clínica. Hasta donde hemos avanzado. Yo no voy a esperar. O sea, el estudiante que tiene su historia clínica me la presenta en forma virtual la historia clínica. Y le voy a poner nota. ¿Está claro? Listo, doctora. Doctor, tengo una pregunta. En antecedentes pediátricos, ¿tenemos que rellenar igual? ¿Usted está haciendo de qué paciente? Mi paciente tiene 54 años. Entonces, ¿para qué le interesa lo pediátrico? Ya, esa era mi duda. Es que en esa historia clínica del gumucio está lo pediátrico, ¿ya? Entonces no, estamos haciendo una historia clínica de un adulto. Por esa razón es que dije, tienen que hacer historia clínica de un adulto, no de un niño. La historia clínica del niño tiene sus diferencias en relación a la historia clínica del adulto, y eso ustedes van a llevar en pediatría. Van a aprender ahí a hacer historia clínica pediátrica, que tiene, es decir, la estructura en sí, el esqueleto de la historia clínica es igual, porque a uno le interesa la edad, el sexo, pero hay ciertas características ya que son propias de la historia de un niño. Entonces saltan esa parte. Doctor, una pregunta. Solo vamos a hacer una historia clínica, ¿no? Si quieren 20. O sea, les dije también que tienen que fotocopiarse, ¿verdad? Porque si me presentan una historia clínica, obviamente virtual, ¿verdad?
me muestran una historia clínica y está muy mala su historia clínica, tienen que rehacerla, pues, ¿verdad? O sea, yo le voy a dar un tiempo para cada estudiante, el primero que quiera, ¿ya? El primero que quiera, una clase vamos a dedicar a eso, el estudiante que quiera, empieza a presentar su historia clínica, todos vamos a escuchar porque aprende uno, vamos a aprender de cada uno de los que presente su historia clínica, ¿no? Entonces, si esa historia clínica está muy mal hecha, entonces va a tener que rehacerla. O hace pues de otro paciente, porque tienen padres, madres, ¿no ves? Suegros, yernos, nueras, entonces hacen de cualquiera, pues, ¿verdad? ¿Otra pregunta? ¿Nada más? Doctor, lo que dice marcha o deambulación, ¿eso en qué parte lo tengo que describir de la historia clínica? Eso era mi duda. ¿Acaso no está ahí en la historia clínica que tenés que encerrar? ¿No dice en tu historia clínica las opciones? ¿No dice? Yo no lo encuentro. No, doctor, También. dice posición o actitud. Hay una parte que dice posición o actitud. No lo he Quizá. encontrado. Ya, seguramente está más allá en examen físico. A ver, por eso es que hay que familiarizarse con la historia clínica, ¿no? ¿Verdad? Hay que familiarizarse con la historia clínica. Tienen que en la noche echarse a la cama y en vez de estar mirando el celular o mirando una película, agarren la historia clínica y mírenla la historia clínica. Tienen que familiarizarse con la historia clínica. No entienden un término ahí, no entienden un término, agarran el mataburro o el otro mataburro que es el profesor. Entonces, de esa forma van a aprender. Yo soy mataburro también. ¿Alguna pregunta? No queden callados, o sea, pregunten. No hay que tener vergüenza. Doctor, una pregunta. Mande. Referente a lo de hace como una media hora, cuando, digamos, tiene un diagnóstico, pero de VIH, no el SIDA, ¿cómo sería para decir así, no vulgar? PBBS, pues. No hay un término específico para VIH, para SIDA. O sea, se dice paciente que vive con el virus del SIDA, PBBS. Ahí se lo encaja a los dos estados, porque ustedes saben que el paciente primero pasa por esa etapa de que es un portador del virus, ¿verdad? Todavía no tiene síntomas de SIDA, ¿verdad? Porque el SIDA es cuando ya aparecen síntomas. Eso vamos a ver en semiología infecciosa. Entonces, yo digo es un PBBS, nada más. ¿Ok? Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay, más tardecito le paso el link en donde van a mirar el video de esta clase que he dado hoy día para que refuercen ya en echado, ya ustedes en decúbito como las vacas, miran ahí el video, ¿ya? Para que puedan reforzar, por ahí algunas cosas no han captado, entonces van a tener la ventaja del video, de esta parte del examen físico. Y en la próxima clase ya saben, un repaso voy a tomar y ojalá vayan avanzando en rellenar la historia clínica. Nada más, ¿no hay pregunta?